Les voy a invitar, mis amados, que abramos nuestra escritura en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 25 y el versículo número 1. Mateo 25, 1. Amén. Nada más vamos a leer el versículo número 1, aunque vamos a hablar de toda la parábola. Hoy te vamos a tocar nada más el versículo número 1. ¿Ok? La palabra de nuestro Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Me lo leen ustedes? A las 3. 1, 2, 3. Amén. Puede tomar su asiento, mis amados. Miren, mis amados, creo que todo esto Dios nos ha venido empujando, nos ha venido enseñando, nos ha venido instruyendo, nos ha venido hablando de qué es lo que tenemos que ir corrigiendo en nuestras vidas. Que estemos atentos, que estemos despiertos, que podamos ir viendo, mis amados, cómo es que el Señor se va mostrando hacia nuestras vidas y vamos entendiendo, vamos arreglando, vamos corrigiendo lo que sabemos que hay en nuestra vida, en nuestro diario caminar, que sabemos que no le agrada a Dios. Amén. ¿Verdad que sí lo sabemos? Sí sabemos, porque Dios nos ha estado dando un entendimiento. Nos llegamos a equivocar, sí, mis amados hermanos, pero lo maravilloso de esto es que mientras tengamos vida tenemos esperanza para poder corregir lo que nosotros nos hayamos equivocado. Recuérdense que empezamos a hablarles acerca que debemos de andar en el Espíritu. Y que si nosotros andamos en el Espíritu, Dios iba a estar ayudándonos y bendiciéndonos y derramando de su gracia y derramando de su Espíritu Santo. Íbamos a saber tomar decisiones correctas, íbamos a saber dónde nos teníamos que meter, dónde tendríamos que caminar, por dónde tendríamos que caminar. Nuestras decisiones iban a estar puestas en sus manos. Y fuimos aprendiendo, mis amados, y fuimos comprendiendo que si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice, vamos a aprender a depender totalmente del Señor. Se recuerdan que nosotros enseñamos y dijimos que nosotros les enseñamos o les dijimos que cualquier cosa que elija poner antes que Dios será una cisterna, ¿cómo? Rota. Que se iba a ir por ahí, ¿verdad? Toda la bendición de Dios. Y a la siguiente semana empezamos y escuchamos que Dios quiere que nosotros entendamos claramente. Y eso vimos: oyendo, no oyen. Amén. Oyendo, no oyen. Y vamos perdiendo la visión de lo que es Dios y nos vamos desviando tremendamente. Aunque sabemos, aunque tenemos esta palabra, esta enseñanza en nuestras vidas, mis amados, podemos
darnos cuenta y podemos ver que nuestro caminar en Dios a veces damos mucho que desear. Amén. Oímos, pero no lo ponemos en práctica. Amén. Nos dice que no hagamos eso y nosotros ¿qué decimos? Lo hago porque lo hago. Porque yo digo que así es. No, mi amado hermano, cuando la palabra nos confronta y nos dice lo que se tiene que hacer, se tiene que arreglar, se tiene que corregir, Dios viene y nos da el entendimiento para que nosotros lo abracemos y empecemos a esforzarnos a caminar en eso. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. A lo mejor ustedes la han leído, han escuchado enseñanzas sobre ella, mis amados, pero creo que hoy más que nunca todo esto está para que nosotros lo entendamos y lo comprendamos y empecemos a caminar como Dios lo demanda. Porque nuestro Señor viene. Ya va a depender de cada uno de nosotros si en nuestras lámparas hay aceite. Amén. Jesús narró, mis amados, las parábolas siguientes para clasificar aún más lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En la historia de las 10 vírgenes, que lo encontramos en Mateo 25 del 1 al 13, se nos enseña, mis amados, que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 del 1 al 13, pero vamos a ir tocando punto por punto, texto por texto, mis amados. Yo creo que en esta enseñanza no vamos a poder ver todo, pero vamos a ir desquebrajando todo lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos instruye. Y lo que estamos viendo, mis amados, que se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Esta parábola, mis amados, tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. Para la ceremonia, mis amados, luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar, mis amados, una fiesta que con frecuencia duraba toda la semana. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de las bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, se les hizo tarde y no pudieron entrar a la fiesta. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse de último minuto. Nuestra relación con Dios debe de ser propia.
Amén. Y esto, mis amados, nos está trayendo grandes cosas a nuestra vida. Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él comparará la segunda venida con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar. La parábola de las 10 vírgenes fue dada para subrayar la importancia de estar listos para la venida de Cristo en cualquier situación posible, incluso, mis amados, si se tardara más de lo provisto. Cuando regrese, no habrá segunda oportunidad para los desprevenidos. Las 10 vírgenes, es decir, mis amados, damas de honor, la boda comenzaría en la casa de la novia. Cuando el novio llegara para observar la ceremonia de bodas, luego seguiría una procesión a medida que el novio llevaba a la novia a su casa. Para completar las festividades para una boda nocturna habría necesidad de lámparas, es decir, antorchas para iluminar la procesión. Mis amados, es bien importante que nosotros podamos ir entendiendo y podamos ir comprendiendo claramente cuál es nuestra condición delante de la presencia de Dios. Usted, cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra condición. Cada uno de nosotros sabe cómo se ha conducido. Amén. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que ha realizado. Sabe si se ha equivocado o no se ha equivocado. Sabe si ha cometido pecado o no ha cometido pecado delante de su presencia. Amén. La Escritura nos los dice muy claro: si tu conciencia no te redarguye, mayor es Dios. Dios es real, Dios es verdadero. Y Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Él conoce cuántos cabellos usted tiene. Él sabe. Él sabe qué condición tenemos delante de su presencia. Él sabe si hemos estado viniendo con un corazón sincero ante su presencia. Él lo sabe. Lea el Salmo 139 y se va a dar cuenta que Él sabe todas las cosas. Su pensamiento, dice la Escritura, que nuestro pensamiento todavía no está en la palabra no está en nuestra lengua cuando Él ya la sabe. Él conoce tu condición, conoce mi condición. Él sabe si tú vienes con fe a recibir de Él. Amén. Él sabe si nosotros queremos aceptar o recibir lo que Él nos tiene preparado para nosotros. Él sabe si usted viene queriendo mostrarse
muy sabio o muy inteligente, pero mejor es venir en humildad. Mejor venir bajo la poderosa mano del Señor. Que Él nos cubra, que Él nos proteja, que Él nos hable, que nos enseñe. Porque Dios al soberbio lo mira de lejos. Amén. Y vamos a entrar a la parábola, mis amados. El primer versículo que Él nos habla y nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibirlo, a recibir al esposo. Cristo como el novio. Es tan maravilloso ver, mis amados, cómo es que el Señor está bendiciéndonos y que nosotros podemos entender que el Señor nos ama en gran manera. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, mis amados. Salieron a recibirlo. ¿Usted ya lo recibió? Yo ya lo recibí como mi Señor, como mi Dios. Amén. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirlo. Salgan a recibirlo. Amén, mis amados. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo vino como un novio. Y Él vino o va a venir por su novia. ¿Quién es la novia? Rebeca está hablando los jueves de las enseñanzas tremendas. Usted y yo somos la iglesia. Somos la novia del Cordero. Pero Dios va a venir por una novia ¿cómo? Por allá por Efesios nos habla y nos dice que vendrá por una novia ¿cómo? Sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, sino que es una iglesia santa, gloriosa, santa y sin mancha. Yo sé que eso a veces como que pega mucho acá. Y más cuando nos hemos apartado del Señor. Más cuando no creemos que el Señor viene pronto. Cuando decimos que se tardó. Y se tarda y se tarda. Imagínense, mis amados hermanos, a nosotros que tenemos muchísimos años de haber conocido al Señor, que nos dijeron, el Señor viene pronto. Nosotros tenemos más de 40 años de que nos dijeron que el Señor viene. Y no ha venido. Pero sí le puedo decir que Él viene pronto. Porque la Escritura también me dice: erguid vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Y lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo que Él va a venir por una iglesia
limpia y sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Amén, mis amados. Y nosotros tenemos que ir viendo cómo es que el novio quiere una novia limpia, pura y sin mancha. Yo les puedo preguntar a mujeres que se han casado, ¿cómo fue su vestido de boda? ¿Arrugado? ¿Cómo? Ya al decirme impecable, ya no tenía ni arrugas, ni manchas. Se le cayó la cápsula ¿Y así se presentó? No. ¿Cómo se presentó? Limpio. Se presentó limpio, impecable. Y por esa novia viene ese novio que es impecable. Ese novio es santo, puro. Y ese novio exige una novia pura y sin mancha. Amén. Vean qué importante. Y luego podemos ir viendo, mis amados, el reino de los cielos. Y podremos ir viendo, mis amados, las similitudes que hay y lo que nos va enseñando la Escritura acerca de eso. En la parábola del trigo y la cizaña, mis amados, ahí podemos ver. Dice, y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Le pregunto, ¿qué semilla ha sembrado? En el reino de los cielos, en el reino de Dios, sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró su terreno, muy buenas semillas de trigo. Si sembró muy buenas semillas de trigo, ¿qué espera cosechar? Buen trigo. Para acá, para estas áreas que vemos cuando hemos ido a ciertos hogares con ciertos hermanos, con ciertas familias que ellos se dedican a la siembra de maíz y todo lo que es acerca de la siembra. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero creo que sí, tienen las mazorcas y tienen unas mazorcotas bien grandototas. ¿Para qué? Para sembrarlas y que les dé una buena semilla. Amén. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra siembra? ¿Cuál es? ¿Qué hemos sembrado? También podemos ver, mis amados hermanos, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Como una semillita de mostaza? ¿Cómo es? Si nosotros vemos lo que es esa semilla de mostaza y lo hacemos esa similitud con el reino de los cielos, si estamos allá adentro, mis amados, con esa semilla de mostaza, nuestra fe va a crecer y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos va a ayudar.
Y se va a manifestar. Y va a haber un entendimiento cuando Dios dice, no, esto no. No nos vamos a poner a berrear y yo quería. No, vamos a entender y vamos a decir, gracias Dios, porque tú sabes. Tú me conoces. Tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y tú conoces mi mañana. Tú sabes de mi mañana. Amén. También, mis amados, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ay, ay, ay. ¿Dónde está Jesús en nuestro corazón? Aleluya. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tesoro? Esa gracia, ese regalo de Dios. ¿Dónde está? Está bien guardado. De tan bien guardado que no sabemos ni dónde está. Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. La red, mis amados. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Cuando vamos y compartimos la palabra del Señor. Eso es moverse en el reino de los cielos, mis amados. ¿Se nos estará acabando el aceite? Usted y yo sabemos que nuestra lámpara debe estar llena. ¿Y cuánta de nuestra lámpara, de nuestro aceite lo hemos malgastado? Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. A usted y a mí Dios nos llamó a hacer luz en donde quiera que caminemos. Nos llamó a ser la sal de la tierra. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso? Y así podemos ir caminando y podemos ir viendo todas las grandes cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos y veamos en dónde estamos parados, dónde Dios nos puso, el privilegio que tenemos de estar donde Dios nos puso. Somos privilegiados. Tenemos que tener ese entendimiento. Que así somos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad delante de la presencia de Dios. Que tenemos una responsabilidad muy grande, que tenemos que mostrar en todo tiempo. Una novia se tiene que cuidar, ¿verdad? También, mis amados, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas
a su hijo. ¿Quiere estar en esas bodas? Hay que esforzarnos a vivir como Dios lo manda, como Dios lo establece, como Dios lo pide. Él pide que su iglesia sea una novia virgen, limpia, pura, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Amén. Usted y yo nos tenemos que esforzar a arreglar, a corregir lo que sabemos que hemos hecho mal. Amén, mis amados. Tenemos que ir caminando como Dios lo ha estado estableciendo, como Dios lo ha estado manifestando. Primer libro a los Corintios, capítulo 7, versículo 34, nos habla y nos dice: asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Nosotros tenemos que conducirnos como la doncella, que va a tener que tener tiempo para agradar a su Señor. Agradar a su Señor. No van a agradar al pastor, van a agradar a su Señor. Amén. Por eso es tan importante, mis amados, estas enseñanzas que se vienen dando, mis amados. En muy pocos lugares se está hablando de las cosas que son tan serias. En muy pocos lugares se está haciendo eso. Amén. El jueves, qué tremenda enseñanza. Amén. Les invito, hagan esfuerzo en venir. Va a valer la pena, porque usted se va a ir a la vida eterna con Jesús. Amén. Haga un esfuerzo. Ser esa virgen o esa novia que quiere agradar a su Señor. Amén, mis amados. Y es tan importante que nosotros entendamos claramente que el tiempo de su venida está cerca. El tiempo de su venida está muy, pero muy, muy cerca. Y luego el versículo número 2 nos habla y nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué tenían esas 5 prudentes? ¿Qué había en ellas? En ellas había la sabiduría verdadera, la sabiduría que provenía o que proviene de Dios. Fíjese, mi amado, es lo que ellas tenían. El temor de Dios constituye. Job 28:28 nos habla y nos dice: y dijo al hombre:
He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Luego dijo a todo el mundo: si ustedes no obedecen, se apartan. Si ustedes me obedecen, se apartan del mal. Habrán hallado la sabiduría. ¿Estas mujeres tenían sabiduría? Sí, mis amados. Estas mujeres, 5 de ellas eran prudentes, eran sabias. Sabían qué tenían que hacer. Sabían qué tenían que realizar. Tenían que estar atentas para que su lámpara no se les apagara, que el aceite no se les acabara. Ellas sabían, ellas tenían una experiencia que si se les acabara el aceite, la lámpara se iba a acabar. Entonces ellas tenían experiencia, y esa experiencia se fue aumentando, se fue acrecentando, fue creciendo. 32:7 de Job. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará que sabiduría. Me pareció que era mejor dejar que hablara la experiencia y que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Eran sabias. Amén, mis amados. Salmo 110:10. Un texto muy conocido. Santo Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quien lo hace así, demuestra inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Amén. El libro de los Proverbios habla mucho de la sabiduría. Amén, mis amados. La sabiduría clama en las calles, y alza su voz en las plazas. Cuando hay sabiduría, hay adquisición suprema. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. También, mis amados, cuando hay sabiduría, mis amados, esa sabiduría hace que uno perciba la verdad divina. Amén. Perciba esa verdad divina. Tú sabes, tú dices, esto es Oseas 14:9. Mira lo que dice. ¿Quién es sabio
para que entienda esto, y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son ¿qué? Rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entiende esto, dice la Escritura. Los que son rectos y los justos andarán por ellos. El jueves tocaste algo de los justos, ¿verdad? ¿Nos es beneficioso ser justos? Sí, mi amado hermano. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo. Pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. ¿Quién los destruye? Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos, como dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, ¿quiere sabiduría, mis amados? Las Escrituras es la fuente. Las Escrituras es la fuente. Segunda de Timoteo 3:15. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y que desde que has sabido que las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Yo esto se lo dije un día. ¿A quién le dije? A David, ¿verdad? A David le dije. David dijo: a Timoteo le habló su abuela Loida y su madre Eunice. Estoy poniendo el ejemplo con David porque ahí ocurrió lo mismo. Su abuela paterna fue cristiana, mujer de Dios. Su abuela materna es cristiana. Amén. Y este niño desde pequeño, Adrián también desde pequeño. Y por ahí hay otros más. Pepe, Chico, ¿quién más? Amén. Y que desde niño y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y Santiago 3:17,
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y primera Juan 2:20 nos habla y nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero mire, mi amado hermano, si esto no lo llevamos a nuestras vidas, ¿sabe qué va a ocurrir en nuestro diario caminar? Que nos vamos a convertir en gente insensata. Va a haber una insensatez en nuestra vida. Amén. Insensatos. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. 15:14 de los Proverbios: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. 18:13 de los Proverbios: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. 26:11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dios nos está hablando y nos está diciendo que corrijamos, que no seamos insensatos, que seamos entendidos, que nos conduzcamos, que nos movamos en sabiduría, en el temor a Dios, en el caminar con Dios, el andar con Dios. Permitir que ese Paracletos nos vaya dirigiendo en nuestro diario caminar, no tomar decisiones y tomar actitudes que no están bien, ni hacer las cosas de nuestras fuerzas. Hay que hacerlas en el Señor y van a ver qué bendición va a haber a nuestras vidas. ¿Cómo cantamos el canto? No en mis fuerzas, sino en tu poder, ¿verdad? Creo que se va. No en mis fuerzas, sino en tu poder. En el poder de Dios, mis amados. Hay que esperar, hay que confiar, hay que acudir a Él. Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. Y Él nos va a decir cuando las cosas no nos convienen, cuando no nos van a ser de beneficio a nuestro diario caminar. No nos van a hacer beneficio y nuestra vida se va a separar del amor de Dios. Hoy, mis amados, hemos no llevado a cabo, no hemos cuidado la gracia de Dios que ha tenido para con nosotros. Seguimos haciendo lo que al fin no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No juguemos con la gracia. Amén. Póngase sobre sus rodillas, sobre sus pies. Miren, apenas vimos dos versículos, porque queremos que desglosar toda esta parábola y que podamos entender que su venida es pronta. Y que si no estamos atentos y que si nuestro aceite se acaba, estamos perdidos. Rebequita, ven. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios. Sabemos bien que la iglesia tiene que estar preparada y las prudentes estaban ya preparadas. Amén. Y en este tiempo pues Dios nos ha hablado que Él viene y que ya debemos estar listos, porque el tiempo ya se acabó. Jesús viene y esto no es causa de temor ni de alarma, sino estar gozosos porque nuestra redención está cerca. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta tarde
por tu palabra, Señor, porque tú eres el esposo que viene por su novia, Señor eterno. Esa novia, Señor, que debe estar ya lista, Señor, que ha sido prudente, cuidando sus vestiduras, cuidando su lámpara, Señor, para que cuando tú vengas la halles una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Creemos, Padre eterno, que esta palabra, Señor, nos hace ver la necesidad, Señor, de cada día estar listos, Señor, no durmiendo, no siendo perezosos, Señor, sino, Señor, Padre mío, en todo lo que tú nos has pedido, podamos, Señor, ser sabios, podamos ser entendidos, Padre, para llevar a cabo, Señor, lo que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, por tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque creemos, Padre, que tú estás haciendo algo poderoso en los corazones, Señor. Gracias, Dios, por la vida de tu siervo Salvador, Señor, porque lo has puesto como pastor en esta iglesia, Señor, para traer la palabra, Señor, que necesitamos, Señor. Solo oramos, Padre, para que nunca perdamos de vista tu palabra, Señor, y que realmente seamos temerosos, que realmente seamos entendidos en la palabra, Padre. Gracias, Dios, por tus verdades. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Amén, aleluya.